Emergencias en un parto en el agua. Un parto en el agua es algo muy beneficioso para la madre, muy beneficioso para el neonato, muy beneficioso para los familiares y muy beneficioso para los profesionales que se sienten normalmente más contentos, más autorrealizados. Pero hay que tener en cuenta que pueden surgir emergencias, y pueden surgir emergencias antes del nacimiento, emergencias durante el nacimiento y emergencias después del nacimiento del bebé. Hablemos de ellas. La primera emergencia más común, más habitual, y no es tan grave, es la fatiga materna o el trabajo de parto prolongado. Cuando hay agotamiento extremo en la madre, dificultad para empujar si estamos en el expulsivo, o desorientación, o cuando hay patrones no tranquilizantes de la frecuencia cardíaca fetal, o cuando el parto dura demasiadas horas, bueno, pues debemos ayudar a la madre a salir del agua, proporcionándole soporte físico, soporte emocional, y fuera del agua ya reevaluar la progresión del parto y considerar pues intervenciones como por ejemplo analgesia o por ejemplo oxitocina intravenosa. Una emergencia que asusta mucho en todo parto es el prolapso de cordón umbilical, pero hay que tener en cuenta que el prolapso de cordón umbilical es extremadamente raro si no hay amnioresis artificial, rotura de la bolsa artificial, y eso nunca lo vamos a hacer en un parto en el agua, o rara vez. Pero además, el prolapso de cordón es extremadamente raro en partos en el agua, porque el prolapso de cordón es algo favorecido por la diferencia de presiones. El agua, el líquido amniótico dentro del útero, sale a chorro y expulsa un asa de cordón umbilical. Esa es la fisiología del prolapso de cordón. En el agua no hay esa diferencia de presiones porque la mujer está en el agua y es más difícil que el cordón se prolapse. Y además, si se prolapsa, es más fácil la resolución. La resolución es ayudar a la madre a salir del agua mientras se presiona la cabecita fetal para que no comprima el cordón umbilical. Claro, si ocurre un prolapso y estamos lejos de un sitio donde se puede hacer una cesárea, pues es una complicación de difícil resolución, pero también hay que tener en cuenta que esta complicación va a surgir menos cuanto menos intervenciones hagamos sobre el parto, sobre todo si no hacemos amnioresis artificial. La tercera complicación que puede surgir es bradicardia o deceleraciones tipo 2 o deceleraciones prolongadas, es decir, una pérdida de la seguridad del bienestar fetal. En estos casos vamos a necesitar una monitorización continua y para realizar una monitorización continua vamos a estar fuera del agua. La rotura uterina es una complicación extremadamente rara. Claro, hay que sospecharlo cuando hay dolor abdominal súbito fuera de las contracciones, el dolor permanece y además hay una pérdida de funcionalidad de las contracciones, pérdida de intensidad de las contracciones y cambios de la frecuencia cardíaca fetal. Por tanto, hay varios parámetros asociados a la pérdida del bienestar fetal que nos pueden estar avisando. Ante estos signos hay que hacer una transferencia inmediata a un entorno quirúrgico, obviamente. Una complicación relativamente frecuente, es una complicación poco frecuente, pero quizá más frecuente que otras, es la distocia de hombros. La reconoceremos por la expulsión del hombro anterior, por el retraso en la expulsión del hombro anterior una vez que ha salido la cabeza y por el signo de la tortuga, que es la retracción de la cabeza de nuevo hacia el períneo. Como que la cabeza una vez que ha salido se vuelve a querer meter. El manejo es cambios rápidos de posición. Primero probar
cuadrupedia si la mujer estaba en cuclillas, probar cuclillas si la mujer estaba en cuadrupedia. La cuadrupedia amplía el diámetro pélvico. De cuadrupedia a cuclillas podemos pasar para hacer el equivalente a una maniobra de McRoberts. También puede intentarse la maniobra de McRoberts en posición semi-inclinada y simultáneamente la presión suprapúbica. Si con todo esto no se produce la salida del cuerpo del neonato, pasaremos a las maniobras de rotación interna y de extracción del brazo posterior, que se pueden realizar introduciéndose el profesional dentro del agua o sacando a la mujer fuera del agua con cierta fluidez, claro, con rapidez. Normalmente una distocia de hombros con las maniobras de rotación se va a solucionar. Aspiración de agua del neonato. Es raro por el reflejo de apnea inmersiva que protege al bebé, pero puede producirse. El manejo, sacar inmediatamente del agua al neonato y evaluar signos de dificultad respiratoria, porque si hay dificultad respiratoria, pues hay que proceder con el soporte ventilatorio, como en cualquier parto, en cualquier nacimiento en el que no estamos seguros del bienestar, de la adaptación respiratoria correcta del neonato. Y por último, la quizá más temida emergencia en el parto en el agua es la hemorragia posparto, que puede ser causada por una atonía uterina, por retención placentaria, por traumatismos en el canal del parto. Los signos de alerta son cambios notables en el color del agua, que se pone muy oscura, no permite la visión a través de ella, y la presencia de coágulos. Todo eso nos alarma